Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda sesión del primer curso de verano del Instituto Cervantes. Sin más dilación, doy la bienvenida al primero de nuestros ponentes del día de hoy, Pedro Álvarez de Miranda. Lo voy a presentar, al igual que hice ayer, muy brevemente con un resumen de su currículum para que podáis apreciar la razón por la que Pedro está con nosotros hoy aquí. Pedro es catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española, donde ha dirigido la 23ª edición de su diccionario. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII y vicepresidente de la Asociación Internacional de Hispanistas. Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Historia de la Lengua Española e investigador titular del Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. Pertenece al patronato de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Es director de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Pedro Álvarez de Miranda ha publicado numerosos trabajos sobre temas lingüísticos, literarios y de historia cultural e impartido cursos y conferencias en numerosas universidades de España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Es, a su vez, miembro del Consejo Editorial de varias revistas y ha dirigido las colecciones Castalia Didáctica y Discursos de Ingreso de la Real Academia Española. En nombre del Instituto Cervantes y de la dirección académica, Pedro, nuevamente agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Hoy el título de su conferencia ha variado un poquito con respecto al programa y es La lengua española en el siglo XXI, aproximaciones a algunas novedades. Muchas gracias, buenos días. Estoy encantado de estar una vez más en esta casa, en el Instituto Cervantes, y muy agradecido en particular a Richard Bueno Hudson por la invitación a participar en este primer curso de verano del Instituto Cervantes, La evolución de la lengua española en el mundo, en que a mí me ha correspondido ocuparme de aspectos, digamos, intralingüísticos, no de la proyección exterior o de la situación externa de la lengua española, sino de su evolución interna. Es frecuente en la historia de la lengua, como lo es en otras disciplinas, la compartimentación por siglos. Obedece al imperativo de un cómodo pedagogismo, pero siempre que se adopta es con conciencia de su completa arbitrariedad y de su evidente acientifismo. Se me ha pedido entonces para este curso que ofrezca una aproximación a las novedades internas del español del siglo XXI. Y además de señalar lo obvio, es decir, que nada especial sucede históricamente por lo que a la lengua se refiere en el paso del año 2000, que es el último del siglo XX, al 2001, que es el primero del siglo XXI, hay que apresurarse a añadir otra observación no menos pertinente, que 17 años y medio, que son los que han transcurrido hasta el momento del nuevo siglo, son un tramo histórico demasiado corto para el historiador de la lengua. Lo son, desde luego, para el estudioso de la gramática histórica, nada, digamos, para el de la fonología histórica. También, aunque, como enseguida diré, es el más dinámico del idioma, para el campo del léxico. En la historia de la lengua, los cambios se rigen por el principio de la larga duración. En efecto, pueden transcurrir siglos desde que se inicia un cambio en el sistema fonológico hasta que culmina. Piénsese, por poner un ejemplo de un proceso que en cierto modo está abierto, piénsese, digo, en el caso del yeísmo, es decir, de la desfonologización de la oposición entre la palatal elle y la palatal lateral elle y la palatal central ye. Este es un proceso que lleva siglos y que probablemente todavía no ha culminado. También son muy lentos los cambios en la morfología y en la sintaxis.
Veamos un ejemplo morfológico, que por su cronología puede ya servirnos, por cierto, como fenómeno que encaja en el tema de esta conferencia. Hay una tendencia a simplificar los mecanismos flexivos en la formación del plural de los nombres cuando estos terminan en vocal, tanto átona como tónica. La tendencia, subrayo la palabra tendencia, es a la hegemonía de S como morfema único, tanto en palabras terminadas en átona como en palabras terminadas en átona como terminadas en tónica. ¿Qué decían antes las gramáticas al respecto? Es lo que tienen ahí. Decían que los nombres sustantivos y nombres adjetivos, los nombres terminados en vocal átona añaden para el plural una marca S, o sea, sillas, coches, manos, cursis, tribus, mientras que los que terminan en vocal tónica, excluida la E, añaden la marca ES. Esas mismas gramáticas solían y suelen aducir para ilustrar esto último ejemplos que nadie ponga en cuestión, como es el caso de faralaes o alelíes. Pero la realidad es bastante más compleja, como puede comprobarse no solo observando el uso real, sino yendo incluso al correspondiente apartado del Diccionario Panhispánico de Dudas de la Academia. Se reconoce ahí que los sustantivos y adjetivos terminados en I tónica o en U tónica admiten generalmente las dos formas del plural, es decir, bisturíes o bisturís, carmesíes o carmesís, tisúes o tisús, tabúes o tabús. Aunque la lengua culta, dice el DPD, el Diccionario Panhispánico de Duda, en la lengua culta suelen preferirse las primeras, es decir, las que presentan el morfema ES. La alternancia se extiende a los muchos gentilicios en I tónica, aunque de nuevo se señala la preferencia de la lengua cuidada por marroquíes frente a marroquís. Y finalmente se añade que ciertas voces, generalmente las procedentes, como tienen ahí, generalmente las procedentes de otras lenguas o las que pertenecen a registros coloquiales o populares, solo forman el plural en S. Ejemplos: gachís, pirulís, popurrís, champús, menús, tutús, vermús, frente a unos completamente insólitos gachíes, pirulíes, champúes, menúes. Así que, como se ve, casi hay más ejemplos de la excepción que de la regla. Es evidente, pues, que hay una mutación morfológica en marcha. Llegará un día en que todo este proceso de cambio morfológico alcance una culminación que podría consistir en la desaparición de los casos de alternancia, de modo que ya nadie empleara nunca ni siquiera una forma tan tradicional como alelíes, sino siempre ya alelís. Puede ser, por más que, si llega, aún tardará en alcanzarse ese momento, pues todavía se percibe como actuante la aplicación de la añeja norma a las palabras más clásicas, ¿no? Colibrí, colibríes es otra. En cualquier caso, la duración del proceso hay que contarla ya no ya por décadas, sino por siglos. Además de verse afectados por la lentitud y las vacilaciones, otros procesos morfológicos se ven literalmente zarandeados por circunstancias extralingüísticas de orden sociológico o ideológico. Un caso muy claro de candente actualidad y, en mi sentir, interesantísimo, y del que me he ocupado en más de una ocasión, es el de la formación de los femeninos, con flexión o sin ella, de nombres que durante siglos apenas se habían empleado más que en masculino o que en ocasiones, cuando adoptaban el femenino, podía ser, con la consiguiente indignación actual de algunos y sobre todo algunas comentaristas de estas cuestiones, podía ser, digo, para designar a la esposa de quien desempeñaba una determinada profesión u ocupaba un determinado cargo. Ya saben ustedes a lo que me refiero, a la batallona cuestión de las relaciones entre género gramatical y género natural, o a lo que suele denominarse la cuestión del sexismo lingüístico. Asunto este tan complejo, tan abundante en recovecos, tan lleno de matices y tan proclive a la intervención de prismas emocionales o ideológicos, que nos llevaría mucho tiempo desarrollarlo, una conferencia entera, y por ello prefiero dejarlo hoy de lado.
Baste recordar únicamente que de él se derivan situaciones de vacilación morfológica no resuelta, de duplicidades enquistadas en el sistema gramatical. Sirva por todas, para que entiendan a lo que me estoy refiriendo, el caso de la alternancia entre jueza y la juez. Me refería antes a la incidencia que en los hechos del idioma tienen las circunstancias extralingüísticas de orden sociológico o ideológico. Ni que decir tiene que en este caso estaba pensando respectivamente en los cambios en el estatus social de la mujer y en el desarrollo de la conciencia feminista. Otro tanto cabría decir de los cambios sintácticos. ¿Cuánto tiempo llevan abiertos esos procesos que denominamos leísmo, laísmo y loísmo? Literalmente centurias, con la particularidad de que dentro de dichos procesos han podido producirse no solo pasos adelante, sino también reflujos, pasos atrás o retrocesos. Por ejemplo, el laísmo avanzó mucho en el siglo XVIII y luego, curiosamente, retrocedió. Un hecho sintáctico que me parece sí es bastante nuevo y que está en marcha es el de lo que he denominado la desdemostrativización de un demostrativo, del segundo de los 3 paradigmas demostrativos de que disponemos en español, el formado por ese, esa, esos, esas. Muchas lenguas de nuestro entorno, como saben, el inglés, el francés, el italiano, tienen solo 2 demostrativos. Nosotros tenemos 3, este, ese y aquel, correspondientes a las 3 personas gramaticales, yo, tú y él o ella. Pero podríamos estar encaminándonos hacia un sistema también binario, pues la forma intermedia, la forma S, está sufriendo un proceso de desdemostrativización. Se está vaciando de su contenido señalador o deíctico y podría llegar a convertirse en un mero presentador o actualizador del sustantivo, muy similar al artículo. Hay veces que parece que ese funciona ya como un artículo. El caso, por cierto, nos viene de perlas a quienes tenemos que explicar en clase historia de la lengua, pues ayuda a comprender que no otra cosa, sino procesos de gramaticalización idénticos fueron los que hicieron que determinados demostrativos latinos se convirtieran en artículos romances. Ya saben que en latín no había artículo. Nuestro artículo él también viene de un demostrativo, del demostrativo ille. Y en el catalán de Baleares, el artículo es desciende de ipse, que es justamente, por cierto, el antepasado del demostrativo que nos ocupa, de ese. O sea, ese desciende de ipse, igual que el es del mallorquín, que también desciende de ipse, pero que es un artículo en catalán de Mallorca. ¿A qué tipo de mensajes me refiero cuando hablo de la desdemostrativización del demostrativo S? No es fácil encontrar ejemplos escritos porque es un fenómeno característico de la comunicación oral. Una situación típica podría ser la siguiente. Empieza el espacio televisivo dedicado a la información meteorológica. Aparece en la pantalla, sin más preámbulos, la persona encargada de ofrecer dicha información. Y comienza diciendo esto: buenas tardes, esa ola de calor sigue sobre la península. Nada más, en vez de la ola de calor sigue sobre la península. O bien, oímos por la radio, se ha formado en la A6 ese embotellamiento. Uno se pregunta, ¿cuál? ¿A qué embotellamiento se refiere? Porque ni quien habla ni otra persona que hubiera dado paso al locutor o locutora había mencionado previamente ningún embotellamiento al que anafóricamente estuviera señalando el locutor. Y eso se espera que hagan los demostrativos, mostrar, señalar. Pero el demostrativo S no tiene en la frase dicha ningún carácter señalador, ninguna función deíctica. El locutor ha dicho abruptamente, se ha producido en la AS ese embotellamiento. En una situación en que sus colegas hace solo unos pocos años habrían dicho, se ha producido en la A6 un embotellamiento. Es decir, ese está invadiendo el terreno del artículo determinado, el, y del artículo indeterminado, un. Les invito a que se fijen en este fenómeno cuando escuchen la radio o la televisión, porque con ejemplos de prensa escrita no se puede mostrar. Otro caso gramatical interesante, no exactamente nuevo, pero sí en auge, es el de lo que Manuel Seco llamó infinitivo introductor. Muy frecuente también en locutores de radio y televisión, en presentadores de actos públicos y en general en todos cuantos se ven con un micrófono delante.
El fenómeno se produce con verbos de los llamados de lengua y el infinitivo sirve para introducir inmediatamente una subordinada con que u otro complemento. Pero lo anómalo es que el infinitivo ejerce de verbo principal, sin depender, como sería gramaticalmente exigible, de un verbo en forma personal. Cierta pereza formal o una intervención desmedida del principio de economía lingüística llevan a la sustitución de señalemos que por señalar que, querría añadir que por añadir que, hemos de destacar que por destacar que, conviene decir que por decir que. Pues bien, estos infinitivos sin anclaje gramatical alguno, tan típicos de la oralidad, han llegado a los textos escritos. Un ejemplo extraído de un ejercicio de redacción. Para concluir, decir que, en vez de hay que decir, voy a decir, conviene decir, un verbo del que dependa ese infinitivo. Esos infinitivos están como colgados del aire. Para concluir, decir que las corridas de toros, que las corridas de toros son la esencia de España. Y otro de una circular universitaria. Simplemente recordaros, en vez de queremos recordaros, debemos recordaros, un verbo que dé paso al infinitivo, simplemente recordaros que la asignación oficial de aulas es la que aparece en la página de horarios de la facultad. Esto está sacado naturalmente de un papel recibido por mí. Quiero decir que lo interesante de esto es encontrar ejemplos escritos, porque en la oralidad hay muchos, en la escritura no tantos. Nótese que estos infinitivos, decir, recordaros, suelen ir acompañados, por lo general precedidos, de un marcador con función adverbial que parece servirles de apoyo, ¿no? Para concluir, simplemente mitigando así un poco la brusquedad que de lo contrario tendría la irrupción del infinitivo. También está creciendo la frecuencia de aparición de un fenómeno sintáctico relevante, que es la sustitución del pronombre de dativo plural les por el singular le cuando precede a un complemento indirecto pleno plural introducido por la correspondiente preposición a. Leo en un excelente escritor, en un excelente escritor, no en un escritor cualquiera. Como si la policía le quitara de antemano toda importancia a los posibles disturbios. Ese le anuncia el plural a los posibles disturbios, o sea, le en vez de les. Y en otro escritor, para darle descanso a nuestros pensamientos y sentimientos. Subrayo el singular en discordancia con un plural. Y en una columna del periódico de hoy, del periódico de ayer, entramos en el mes de julio y en la diáspora, así que me voy a permitir darle un tono vacacional a estas sesudas columnas, le a estas sesudas columnas, etcétera. Quienes nos interesamos por este tipo de hechos o procesos lingüísticos leemos lápiz en mano y tomamos nota de los ejemplos que nos salen al paso. Yo venía anotando los que encontraba de este uso de le en lugar de les hasta que hace poco me he dado cuenta de que eran tan abundantes que ya no merecía la pena seguir haciendo acopio de ellos. Es más, que empezaba a tener más sentido anotar los ejemplos correctos, los atenidos a la norma antigua, los de les anunciando catafóricamente un complemento indirecto plural, es decir, ejemplos del tipo les pidió a los niños que se estuvieran quietos. Por otro lado, el fenómeno se está extendiendo a casos en los que el complemento indirecto pleno, el introducido por a, precede en vez de subseguir al clítico. He aquí un ejemplo periodístico y convendrán ustedes en que esta infracción es más grave. A las Fuerzas Armadas Españolas le sobra el 83,5% de los jóvenes obligados legalmente a cumplir el servicio militar. Otro, oído en un telediario al anterior presidente del Gobierno. A todos ellos, el resto de los españoles hemos ido a darle nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Pero qué mucho. Si hasta en un discurso académico podemos leer, o esa otra barbaridad, tanques de pensamiento a los que hay que reconocerle mucha más fuerza que la que puedan tener los insípidos comités asesores, o, del mismo discurso, evitar las falsas monedas puestas apresuradamente en circulación a las que le damos el valor que nos conviene. No es mi propósito ni mi misión censurar nada ni rasgarme las vestiduras por nada.
Yo no me rasgo nunca ninguna vestidura. Me limito a dejar constancia de unos hechos. Me interesa no como prescriptor, sino como descriptor, como gramático. El caso es que todos estos fenómenos del ámbito gramatical ni aparecen de la noche a la mañana, ni triunfan en breve plazo. Encuentran enfrente la presión de la norma culta, la acción de la escuela, es de esperar, la intervención de los correctores de estilo y hasta de los correctores automáticos. Hay correctores que te corrigen cosas, aunque desde luego yo los desactivo siempre porque me corrigen cosas que están bien. Generalmente estos fenómenos nacen en la lengua hablada y a veces se dirían exclusivos de ella, mas desde luego pueden penetrar y de hecho penetran en la lengua escrita. En cualquier caso, si asistimos a su nacimiento y a su desarrollo, no nos suele ser dado asistir también a su culminación, con la consiguiente desaparición de la alternativa desplazada. Insisto en que la existencia de la longue durée y la complejidad interna de los procesos de cambio lingüístico en la fonología, en la morfología y en la sintaxis de una lengua están fuera de duda. ¿Y qué ocurre en el plano del léxico? Este es, sin duda, el ámbito más dinámico de una lengua. Se diría incluso que el ciclo de los neologismos se ha acelerado y que un mismo hablante puede asistir en un determinado lapso cronológico, es decir, en un tramo de su vida, podemos asistir a la aparición de una voz nueva, a su consolidación y hasta a su declive. Nos hallaríamos entonces ante el fenómeno relativamente poco estudiado de las modas léxicas. Los diccionarios, a los que frecuentemente se llama notarios del uso, tienen la misión de registrar estas novedades. No han sido muy frecuentes entre nosotros los diccionarios exclusivamente dedicados a ellas, es decir, los diccionarios de neologismos, aunque podemos recordar las dos ediciones, en 1994 y 2003, que tuvo el Diccionario de Voces de Uso Actual de Manuel Álvarez Querra. Pero claro, estas obras se envejecen pronto y la de 2003 ya nos resulta muy lejana. Ahora bien, para conocer el léxico de los inicios del siglo XXI, podemos aprovechar la circunstancia de que la penúltima edición del diccionario académico lleve fecha del primer año del siglo y la última, la 23ª, sea de 2014. O también que la primera salida del magnífico Diccionario del Español Actual se produjera en 1999 y la segunda en 2011. Por cierto que los 7 años transcurridos desde esa segunda edición del DEA, lo llamaré siempre el DEA al Diccionario del Español Actual, los 7 años transcurridos desde entonces nos hacen ya anhelar una tercera. Repito, el léxico es el sector más dinámico de una lengua, aquel en que con mayor celeridad se suceden los cambios. Es un inmenso caldero en que cobra pleno sentido la afortunada imagen de la lengua en estado de ebullición. Emilio Lorenzo empleó esta imagen aplicándola al español de hoy en el título de un libro clásico de 1966 que se llamaba así, El español de hoy, lengua en ebullición. Pero seguramente es aplicable al de cualquier época, es decir, la lengua, el léxico siempre está, al menos el léxico siempre está en ebullición, pues como escribió Dámaso Alonso precisamente en el prólogo a ese libro y con distinto símil, en una frase muy bonita, la lengua es como una cinta que se fuera destrabando por uno de sus extremos, los puntos donde obsolece, y urdiéndose por el otro, por donde se innova. La renovación del vocabulario, en particular, es incesante. Para el diccionario de la Academia podemos ofrecer algunas cifras. Si la edición de 2001 tenía 88.431 entradas, la de 2014 alcanzó las 93.111, es decir, se produjeron 4.680 adiciones. Naturalmente, no todas estas adiciones corresponden a neologismos, pues también las hay que reparan olvidos académicos relativos a voces de más amplia trayectoria cronológica. Pero esas listas de adiciones pueden servir para tomarle el pulso a la marcha del léxico.
Como es bien sabido, las consultas al diccionario académico en papel no solo es que hayan caído en picado, es que se diría que prácticamente han desaparecido. La Academia publicó la 23ª edición en papel en octubre de 2014 y un año después la subió a su página web. A partir de ese momento, decenas de millones de personas en todo el mundo, del orden de 70 millones de consultas al mes, la consultan en sus ordenadores o en sus dispositivos móviles. Por otro lado, la versión de dicho diccionario que puede consultarse electrónicamente en estos momentos, estamos ya a mediados de 2018, ya no es la misma que recoge el volumen de 2014 y que se subió a la red en 2015, sino que es ahora una versión ampliada, pues en diciembre pasado, en este último mes de diciembre, se hizo una actualización de esa versión en línea consistente en la incorporación de 3.345 modificaciones. Ese dato no lo he puesto, entre adiciones y enmiendas. Nótese que esta nueva edición electrónica no hace correr la serie de los ordinales, no es la 24ª. La corporación la llama la 23.1 y la Academia y la Asociación de Academias tienen intención de subir nuevas actualizaciones todos los años. Así las cosas, la pregunta está en el aire. ¿Habrá algún día una 24ª edición en papel o debe considerarse que el diccionario como libro ya ha fenecido? Yo no tengo respuesta para esta pregunta, pero el mero hecho de formularla es suficientemente significativo de por dónde van y pueden ir las cosas. Digamos algo sobre las novedades de la edición de 2014. Tomando como muestra la letra A, entre las incorporaciones de esa 23ª edición se cuentan las siguientes palabras. Es una selección. Abducir, abre fácil, perdón, acojonamiento, acojonante y acojone. Las tres con la marca España. Acrítico, acronimia, actante, acúfeno, acultural, adenocarcinoma, ADSL, aerogenerador, afro 2, cuando hay numeritos que hay otro homónimo, agilipollado, agonías, agorafóbico, agroturismo, ahistórico, alcaldable, alergeno, alicatador. Habría alicatadores desde mucho antes, pero se nos había escapado la palabra alicatador. Amigobio, con las marcas Argentina, México, Paraguay y Uruguay. Anatematización, andadera, andrología, angustiante, animalista, anisakis. Numerosos derivados con el prefijo anti, que les ahorro, antologizar, aparataje, apartidismo, apelotonamiento, aristocratismo, arrocería, aturullado, audioguía, muchos derivados con el prefijo auto, como autoayuda, autocaravana, autocontrol, autotrasplante y tantos otros, avistamiento, etc. Insisto, y es palmario, en que no todas estas palabras son neologismos recientes. Pondré un ejemplo solo para que se hagan una idea del retraso con que la Academia acoge algunas palabras. Ha sido en la edición de 2014 cuando ha incluido en el diccionario un anglicismo para el que acepta nada menos que 3 formas. Hippie 2, hippie 1 es la apócope de hippie japa. Hippie 1, hippie terminado en cursiva y terminado en IE, y hippie terminado en I, perdón, sí, hippie terminado en IE y hippie terminado en Y. Aquella en la que la Academia ofrece las definiciones, que en este caso son 3, dicho un movimiento de carácter contracultural y juvenil surgido en los Estados Unidos de América en la década de 1960 y caracterizado por su pacifismo y su actitud inconformista hacia las estructuras sociales vigentes. 2, perteneciente o relativo al movimiento hippie. Y 3, masculino y femenino, partidario del movimiento hippie, es decir, un hippie, una hippie. De las 3 opciones, la que considera preferible la Academia es aquella donde define, o sea, hippie con J, hippie, J-I-P-I. Digamos que esta es la que la Academia recomienda y ya se ve en qué escasa medida coinciden las preferencias de los usuarios con las recomendaciones de la docta casa. Sea como sea, y en relación con el retraso en la inclusión de la palabra, no deja de llamar la atención que la definición de la acepción primera, hable de un movimiento contracultural y juvenil surgido en la década de 1960 y que la inclusión se haya producido en la edición de 2014. Y quienes vivimos la década de los 60 oímos hablar de los hippies también en España, en una sociedad que ya empezaba a estar globalizada, aunque no tanto como hoy. Al ver hippie en sus 3 variantes como una novedad lexicográfica de 2014, le viene a uno a la cabeza esa fórmula oracional que el propio diccionario académico recoge bajo la voz ora,
a buenas horas, mangas verdes. Y paradójicamente uno se pregunta, ¿conocen los jóvenes de hoy la palabra hippie en cualquiera de sus tres formas? ¿La emplean? Ocurre en realidad que la academia, además de las más o menos marcadas y oscilantes resistencias puristas que hayan podido caracterizar su labor, no supo qué hacer durante mucho tiempo con las voces crudamente extranjeras. Y solo encontró una solución en la edición del año 2001, en la que adoptó por vez primera el criterio de poner el lema de los correspondientes artículos lexicográficos no solo en negrita, como lo están todos, sino además en cursiva. En tales casos, además, en vez de ofrecer una etimología que precisara la voz extranjera de la que el lema procedía, es decir, el paréntesis etimológico, en vez de decir del inglés tal o del francés cual, la academia indicaba, y sigue haciéndolo, voz inglesa, voz francesa, etc. Son los llamados extranjerismos, los préstamos, digámoslo así, crudos, no adaptados, aunque sí muchas veces plenamente adoptados. Cuando el fútbol se hizo un deporte popular, hace ya mucho tiempo, desde luego, empezó a usarse en español la palabra inglesa offside. El habla corriente la deformó de modo un tanto grosero, orsay, que el diccionario de Seco documenta ya al menos en 1967. Durante mucho tiempo la academia no se decidía a recoger ni orsay ni offside. Finalmente, en 2014, ha decidido incluir en el diccionario la primera de esas formas, orsay, un poco tarde también. Los historiadores del futuro que solo consulten las distintas ediciones del diccionario académico creerán que es un neologismo de principios del siglo XXI, cuando lo cierto es que hoy prácticamente siempre se emplea, que yo sepa, al menos en España, no sé en América, siempre se emplea ya fuera de juego. El anglicismo offside, orsay, ha sido un tanto efímero, y la academia también ha llegado un poco tarde. Una cierta aproximación a los neologismos del siglo XXI podría hacerse, pues, examinando las novedades de la edición académica de 2014 frente a la de 2001 o las del Diccionario del Español Actual de 2011 frente al de 1999. Mi buena amiga y extraordinaria lexicógrafa Olimpia Andrés ha tenido además la amabilidad de comunicarme, como ahora les diré, algunas de las novedades que piensa incorporar a la futura tercera edición. Lo que es evidente es que no es hacedero aquí un repaso completo de esas listas. Entre las incorporaciones de 2014 hay, naturalmente, bastante léxico especializado. Bastantes tecnicismos, y al hablar de tecnicismos no me estoy refiriendo solo al léxico de las disciplinas propiamente técnicas, pues esa es una de las vías en que el enriquecimiento léxico se manifiesta con mayor claridad. Pero me fijaré, puesto que ya he aludido a ellos, en los anglicismos. Cuento un total de 401 voces entre las incorporaciones de 2014 que la Academia da como procedentes de una palabra inglesa. Hay entre ellos muchos que no lo parecen. Son en realidad voces de carácter culto o de carácter técnico que el inglés ha forjado a partir muchas veces de elementos grecolatinos y que otras lenguas, siguiendo ese modelo, hemos calcado o imitado. Tomemos, por ejemplo, la palabra amniocentesis. A bote pronto, muchos considerarán que se trata de un helenismo o que sus componentes formales son griegos. Lo son, pero hace bien el diccionario académico en señalar que la palabra se inventó en inglés y que de él la tomamos, aunque el inglés la forjara con raíces griegas. El diccionario dice amniocentesis, del inglés amniocentesis, y este del griego amnion, amnios, y kentesis, punción. Confer, compárese, paracentesis, medicina, procedimiento de obtención de muestras de líquido amniótico mediante punción abdominal de la pared del útero. Insisto, esta palabra es una novedad del diccionario académico de 2014, pero gracias al diccionario histórico, puesto que pertenece a la A, podemos saber que se documenta en español al menos desde 1969 y en inglés desde 1958, según el diccionario de Oxford. Así pues, muchos anglicismos de esos 401 incorporados a la última edición del diccionario académico son en realidad voces de base grecolatina que el inglés ha internacionalizado o poco menos.
Pero hay también, desde luego, muchos anglicismos crudos que el diccionario y en general también los textos en que ocurren escriben en cursiva, aunque no siempre. Veamos la lista. Acid, de acid house y acid jazz. Anti-dumping, no lo sé cómo lo pronuncia la gente. Babysitter, backgammon. Backstage, beat, beatnik, birdie, blackjack, blue jean, bogey y bogey, que son distintos. Boy Scout, break, un tipo de carruaje, o brick, vaya usted a saber, no lo sé. Break, término del tenis. Break dance, bridge, bungalow, business, cartoon, catch, lucha libre. Chill out, un tipo de música. Christmas, dejémonos de pronunciarlo en inglés, lo pronunciaré en español. Coach, collarless, tanga en algunos países de América. Copyright, country, crack, concepto económico. Crash, cricket, eagle, término de golf, establishment, finger, freelance, full-time, gigabyte o gigabyte, yo creo que lo pronunciamos más bien la G a la española, ¿no? Hacker, heavy metal, hippie, los dos hippies, input, jean, jeep, jet lag, jumbo, kilobyte, look, lunch, pronunciaba la inglesa, creo, siempre, megabyte, music hall, off, en la locución en off, output, overbooking, palais, que parece francés pero es inglés, panty, parking, party, performance, playback, playboy, pop art, pub o pub, rafting, actividad deportiva en un río, reality show, remake, rock and roll, self-service, sex appeal, sex shop, sex symbol, shock, short, show, show business, showman, showwoman, sketch, spam, spanglish, también spanglish, voz inventada en el español de Puerto Rico. Sponsor, spot 1 y spot 2, el 2 es un foco de luz. Squash, stand, standing, stock, stop, Swahili, swing, terabyte, thriller, tie break, top model, tweet, twist, underground y walkie-talkie, para que luego digan que la academia es purista. Como se ve, hay en esta relación de anglicismos incorporados en el diccionario de 2014 muchos préstamos usados desde hace tiempo. Yo, al menos de niño, enviaba y recibía Christmas, más que ahora, por cierto. Y de joven supe, al menos lo supe, aunque no lo bailé, lo que era el rock and roll. Se presta a algunas ironías que los académicos se hayan acordado de twist a estas alturas, cuando probablemente nadie ya lo baile. Son recientes, en cambio, otras voces de la lista, como las pertenecientes al dominio de la informática, como chat, spam o las que incorporan el formante byte. En cuanto a los anglicismos que no lo parecen, son voces, además de la ya vista amniocentesis, como esas que tienen ahí, con distintas formulaciones para la etimología: ciclogénesis, empoderar, feminicidio, naturopatía, recombinante, trazabilidad, son palabras españolas o con formantes españoles o grecolatinos, pero de origen inglés. Y no lo parecen porque constan de formantes bien españoles o, en última instancia, grecolatinos. Están imitadas de sus modelos ingleses y se pueden considerar perfectamente acuñadas en nuestra lengua. Hay también casos de calco muy interesantes. En algunos países de América, la persona encargada de la seguridad de los bañistas se llama guardavidas, que es un calco de lifeguard, pero adaptado a las características de tantos compuestos españoles endógenos formados por verbo más sustantivo en plural. Neblumo, que es una fusión de niebla y humo, se usa sobre todo en México, en España casi nada, es un calco de smog, formado a su vez por el comienzo de smoke, humo, y el final de fog, niebla. Estos compuestos sincopados son, como se sabe, muy frecuentes en inglés. Ahí está el famoso caso de branch. Y se llaman blends en la terminología lingüística de ese idioma. Aquí algunos los llaman acrónimos, muy desatinadamente, pues conviene reservar la palabra acrónimo, de acuerdo con su etimología, para las siglas lexicalizadas. Los blends, puede hablarse en español si queremos evitar el anglicismo crudo, de compuestos sincopados o de casos de fusión léxica, son mucho más frecuentes en español que en inglés. Con todo, hemos inventado portuñol o amigobio, como he dicho antes, en Argentina, México, Paraguay y Uruguay, según el diccionario académico, además del ya mencionado spanglish, que es un invento
de los puertorriqueños, un invento hispánico. Hace poco se ha formado chiñol, chino nacido en España. En algunos, no sé si lo han oído, yo sí, en algunos el segundo elemento está completo, así en cantautor, o sea, el segundo elemento está íntegro, ¿no? Es... Cantautor creo que está imitado del italiano cantautore o publireportaje. Otros anglicismos los hemos adaptado muy bien. En la consabida lista extraída del diccionario académico están en redonda naturalmente, bypass, así, escrito así, basketball, blue jean, body, brandy, burka. Según la academia viene del árabe, pero a través del inglés, curry, scooter, smog, spray, stand, stent, todos con la E añadida del español, ¿no? Striptease y striptease, fanzine, friki y friki, con las dos grafías, gore, y decimos gore, ¿eh? O sea que a nadie le da vergüenza demostrar que no sabe mucho inglés diciendo gore, ¿eh? Jonrón, que es un término del béisbol, McFarlane, mezzanine, con marca de varios países americanos, no sé cómo se pronunciará en ellos, si a la española o a la inglesa, porque la academia no ofrece indicaciones de pronunciación y debería hacerlo como lo hace el LEA. Nerdo en Colombia, Cuba y Puerto Rico, del inglés nerd, knockout con marca de América, panqueque, etc. Ciertamente los hay que, aunque figuran en redonda y con tilde cuando las reglas españolas lo exigen, se pronuncian más a la inglesa que a la española. Curiosamente, broker está así, con tilde y en redonda, pero yo lo que oigo es broker. O al menos alternan las dos pronunciaciones. La misma coexistencia se da en otros casos. Bluff está en redonda y bluff suele pronunciarse, aunque también puede oírse bluff. Lo confirma el diccionario de Seco, que recoge la palabra con la grafía inglesa, bluff. El diccionario de Seco no recoge lemas en cursiva, están todos en redonda, y confirma que las pronunciaciones corrientes son bluff o bluff. A través del inglés estamos incorporando en realidad voces que en última instancia pueden considerarse latinismos, términos perfectamente enraizados en la tradición culta. Empleamos voces aparentemente latinas, pero que incluso son latinismos crudos, pero que los hemos tomado en realidad del inglés, como bonus, corpus, versus. Un neologismo reciente es la palabra resiliencia, del inglés resilience, y este derivado del latín resiliens, resilientis, participio presente activo de resilire, saltar hacia atrás, rebotar, replegarse, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, y capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Creo que hace bien el DEA enmarcar la primera acepción como propia de la psicología, que es el ámbito en que se emplea la palabra. La define capacidad de superar las adversidades o dificultades con rapidez y facilidad. Y también hace bien en poner la marca física a la segunda acepción. En cualquier caso, ¿cómo es posible que haya personas, y me consta que las hay, que se escandalicen por la aparición de neologismos como este? Resiliencia es una voz, además de necesaria, perfectamente formada y por medio de la cual recuperamos nosotros, hablantes paradójicamente de una lengua románica, una raíz latina cuya oportunidad y cuya utilidad nos ha venido a ser descubierta por el inglés. Hay anglicismos que los hemos adaptado de una manera no servil. Por ejemplo, el famoso serendipity lo hemos adaptado en serendipia, no en serendipidad, que hubiera sido mucho más servil con el modelo inglés. Personalmente, como ven, soy de los que no se rasgan las vestiduras ante la presunta invasión descontrolada de anglicismos, ni de los crudos ni de los adaptados, que según algunos agoreros estaría comprometiendo el futuro de nuestra lengua. De algo le tiene que servir a uno ser historiador de la lengua. Las lamentaciones de algunos puristas hoy anglófobos no son ni más ni menos las mismas que prodigaban los puristas galófobos del siglo XVIII y el XIX. Uno de ellos, vaticinando que el español iba a morir a manos del francés, escribió unas exequias de la lengua castellana. A la vista está que erró la profecía. Naturalmente, además de los préstamos, es una vía fundamental de enriquecimiento léxico la formación de derivados, que afecta también por lo pronto a los préstamos mismos. Y así, de chat, se han formado inmediatamente chatear 2 y chateo 2. ¿Por qué chatear 2 y chateo 2? Porque ya existían
el chatear y el chateo de los chatos de vino. De las incorporaciones a la última edición del Diccionario del Español Actual de Seco, Andrés y Ramos, selecciono algunas que no están recogidas en el diccionario de la Academia y que ustedes reconocerán como perfectamente usuales en la España de hoy. Antiedad, adjetivo, crema antiedad, por ejemplo, ¿no? Bifidus, bodón, boda ostentosa, botellódromo, cantoso. Cantoso, fíjense, cantoso ha surgido hace poco, ¿no? Y es bien útil, ¿no? Homófilo, pancartero, panchito, panchito 2 hispanoamericano, no es el cacahuete, es panchito como hispanoamericano, despectivo, por cierto. Papitis, pasmina, ploteo, probiótico, prota, segurata, sin techo, TEDx, los que desactivan explosivos, transfobia, vendepatrias, yoya y yuyu. Y como les decía, debo a la amabilidad de Olimpia Andrés la comunicación de algunas novedades que Dios mediante tendrá la tercera edición del LEA. Estos sí que pueden considerarse neologismos muy recientes. Asaltacunas, austericida y austericidio, biobanco, cari, apócope de cariño, casoplón, coleguear y colegueo, criptodivisa, crudismo y crudista, crudivegano, yoyear y yoyeo. Me ha dado solo del comienzo y del final. Faltan muchas ahí entre medias. Ante esta realidad, ¿cómo es posible que haya personas, y a todos nos consta que las hay, que hablan de un progresivo empobrecimiento del léxico? Siempre hay nostálgicos de otras épocas. Siempre hay personas que se acogen un tanto irreflexivamente al tópico del todo tiempo pasado fue mejor. También las hay en materia de lenguaje, e incluso diría que en esta materia las hay muy especialmente. Las personas de edad lamentan la pobreza del léxico de los jóvenes. Yo no comparto en absoluto esta apreciación, que por otro lado será recurrente, lo es en épocas diversas. Los jóvenes tienen un léxico en parte distinto, solo en parte, claro es, al de sus mayores, pero es un léxico vivo, dinámico, creativo. Y algunas de sus creaciones, de los jóvenes, la palabra finde, por ejemplo, que el diccionario académico, contra mi criterio, no ha querido acoger, ya lo hará algún día, han pasado a la lengua común, han enriquecido el acervo léxico colectivo. La lengua de todos la vamos haciendo entre todos. Examinadas ya algunas novedades en el terreno gramatical y en el terreno léxico, quería decir algo para terminar sobre otro terreno que los lingüistas, por su carácter puramente convencional y vicario, desdeñan, pero que tiene una gran importancia para la vida y el futuro de la lengua. Me refiero a la ortografía. La ortografía es el único ámbito, nótese bien, el único en que puede haber una entidad reguladora externa al consenso de los usuarios. La Academia, en realidad, no puede actuar sobre la gramática y el léxico, cuyos dueños soberanos son los hablantes. Hay muchas lenguas que no tienen un organismo equivalente a la Academia, es decir, que también en materia ortográfica se regulan por un consenso más o menos tácito o expreso de las personas cultas. Pero los hispanohablantes sí tenemos y en general acatamos una institución reguladora de la ortografía que es la Real Academia Española o más exactamente desde hace un tiempo la Asociación de Academias de la Lengua Española. A mí me parece forzoso porque es positivo acatar las decisiones académicas en materia ortográfica. Y es positivo por la sencilla razón de que lo contrario, por justificada que pudiera presentarse cualquier disidencia, podría abrir un peligroso portillo a lo jamás deseable, que sería el cisma ortográfico, ni siquiera un microcisma. Hay cosas con las que mejor no se juega en detrimento de un bien superior que debe prevalecer sobre cualquier otro, que es la unidad de la lengua española. La ortografía unitaria es un pilar fundamental de esa unidad. Y esta, una de las poquísimas cosas que yo me avendría a etiquetar de sacrosantas. Si el acatamiento de lo que prescribe en la Academia y la Asociación de Academias sirve para mantener esa unidad, bienvenido sea. En ortografía stricto sensu, pues lo acato todo e insto a que se acate. Y si hablo de ortografía stricto sensu es porque hay otras cuestiones como las ortotipográficas en las que no me parece grave que haya un cierto contraste de pareceres y de preferencias. Mas tal aceptación no me ha impedido publicar algún artículo expresando ciertos disentimientos, como uno que titulé
Acatar rechistando, y cuyo contenido querría compartir ahora con ustedes. El título creo que es bien transparente. Hay que acatar las prescripciones ortográficas de la Academia, porque la unidad de la ortografía hispánica es un bien superior indiscutible, pero tampoco es preciso que se acaten sin rechistar. Se puede acatar discutiendo, razonando, opinando, rechistando un poco, y es lo que les propongo hacer. La consideración esencial ya la hizo Nebrija al formular en esa frase preciosa el principio de que conviene no hacer mudanza, sino donde mucho es menester. O dicho de otro modo, antes de introducir cualquier cambio en materia ortográfica, asegurémonos de que es muy necesario, porque si no lo es, a lo mejor resulta preferible olvidarse de él. Tal vez sea este el terreno ortográfico el único en que el hiperconservadurismo está justificado. En materia ortográfica y solo en ella, yo no tendría inconveniente en declararme ultraconservador. Me pregunto todavía, casi 20 años después, si una de las dos únicas cosas que la ortografía académica del 99 cambió en el capítulo de la acentuación merecía en verdad el cambio tanto como debió de parecerles que lo merecía a quienes lo decretaron. Hablo de la desaparición obligatoria de la tilde en las formas verbales agudas que, llevándola cuando van solas, por terminar en vocal, en N o en S, la conservaban al recibir un enclítico y desde 1999 no la llevan. Es decir, a la izquierda está como se escribía, llevóse hasta el 99 y después del 99 llevóse sin tilde. Deme con tilde antes, deme sin tilde ahora. La regla forma parte, desde luego, de la letra pequeña, que no todos conocen. Es claro que los hay que han pasado de la felicidad de no conocer la norma antigua a la de desconocer la nueva. En la lengua de hoy, las formas más o menos habituales a las que afecta no son muchas. Son esas que tienen ahí: estate, estese, mantente, habrase visto, dele y denos. Pero el cambio de norma sacudió de lleno a los filólogos que manejamos textos antiguos y no tan antiguos. En los del 19, por ejemplo, todavía abundan las formas verbales que llevan este clítico y que podrían llevar o no tilde. Hay editoriales que siguen vendiendo y reimprimiendo sin retoques obras clásicas que presentan esos acentos que ya están fuera de la ley. ¿Merecían la pena este transitorio guirigay y el extenuante borrado de tildes que se obligó a acometer a filólogos disciplinados y editores responsables? A primera vista parece que la nueva norma, que ya no lo es tanto, se justificaba porque eliminaba una excepción. Puesto que se trataba de palabras llanas terminadas en vocal o en S, es más regular que no lleven tilde. Sin embargo, esa tilde ayudaba al lector a identificarlas rápidamente como verbos con instantáneo descuento de su apéndice final. En suma, facilitaban la lectura. Y es que no parece recomendable que la imagen visual de una forma experimente alteraciones. Es más, es que este es un criterio que la propia ortografía académica aplica. Fíjense qué curioso. El sustantivo monosílabo te lleva tilde para que no se confunda con el pronombre átono te, y porque la lleva en plural, si el plural no se puede confundir con nada, la conserva. Por tanto, si el singular la lleva y el plural la conserva, ¿por qué no la conservan las formas verbales que añaden un clítico, si el clítico es más adventicio que el morfema de plural? En fin, ¿son deseables estas tildes de quita y pon? Se me dirá que, en aplicación del mismo argumento, yo debería defender que las formas verbales llanas sin tilde, que con la enclisis de un pronombre pasan a ser esdrújulas, yo debería postular que tampoco la llevan. Es decir, que yo debería defender diciéndome, como está en la primera forma con asterisco, sin tilde. Pero es fácil redarguir que son casos distintos, porque las formas esdrújulas llevan todas tilde siempre y las llanas no. Sería absolutamente insólito que una secuencia esdrújula no llevara tilde en español. Mientras que no lo es, ni mucho menos, que lo lleven las llanas, incluso las terminadas en vocal, N o S. Ocurre siempre que lo exige la aplicación de otra norma superior. Reuno, caísteis, caíme, salíos, son formas llanas que terminan en vocal o en S y que llevan tilde. Un bellísimo endecasílabo de Garcilaso se editaba antes de 1999 así: «Llevame junto el mal que me dejaste». Llevame, porque es llevad, el imperativo de la persona vos, que ha perdido la D, y se convierte en llevá, y por tanto llevaba tilde, ¿no? «Llevame junto el mal que me dejaste, si no sospecharé que me pusiste», etc. Pues bien, ahora es «llevame», sin tilde, que los distraídos tienden a leer «llévame», aunque reconozco que no lleva tilde ni debe llevarla en la primera vocal. Vuelvo a preguntar, ¿merecía la pena?
También he discutido la oportunidad y la necesidad de algunos cambios que la Academia hizo en la ortografía de 2010. Se introdujo ahí el concepto de diptongo ortográfico. Se reconoció como carácter de tal diptongo al formado por una vocal abierta y otra cerrada, la I y la U, siempre que ésta, la cerrada, no fuera tónica. Se consideró que a efectos ortográficos tal diptongo no se cuestionara y, en consecuencia, se decretó la ausencia de tilde en palabras que, si ese grupo era diptongo, se convertían en monosílabos. A mí me cuesta reconocer carácter monosilábico a guión o a truán o a rió, pero no llevan tilde ahora. Por supuesto, la ortografía no desconoce la cuestión de fondo. Leemos en la ortografía que la articulación de estas secuencias vocálicas como hiatos o como diptongos depende de diversos factores como la procedencia geográfica o social de los hablantes, la velocidad de la emisión, las vocales concretas de que se trate, etc. Y en cuanto a la procedencia geográfica, la misma ortografía explica que muchos hispanohablantes, aquí está la clave, especialmente si son originarios de zonas como México, Centroamérica y parte de las áreas caribeña y andina, aquí tenemos, por tanto, el segundo grupo de personas, muchos millones, desde luego, las palabras de los ejemplos mencionados arriba se pronuncian con diptongo, es decir, se pronuncian confié, desviar, actuó, huido, 21. La cosa no tiene mayores consecuencias en muchos casos. Se pronuncien como se pronuncien, aduana, o sea, con 4 sílabas, aduana, o desviado o desviado, no hay que poner acento porque son llanas terminadas en vocal. Y me da igual que cruel sea bisílaba o monosílaba o que prior sea bisílaba o monosílaba, porque si es bisílaba son agudas terminadas en L y en R. El problema surge, como digo, con las formas que, en aplicación del principio de que las combinaciones vocálicas a las que nos referimos se consideran siempre diptongos a efectos ortográficos, resultan ser teóricos monosílabos. Porque, como es sabido, hay una regla ortográfica que establece que los monosílabos no se acentúen, mientras que, de no considerarlos tales, podían exigir tilde por alguna de las reglas generales de acentuación. Ya en la ortografía de 1999 se abrió con franqueza la puerta al hecho de que la escritura reflejara de modo preferente la posibilidad diptongal y, por tanto, la monosilábica, y la de 2010 se las abrió de par en par. Aunque una ortografía, y valga la perogrullada, solo regula lo ortográfico y no lo prosódico, la doctrina académica se ha decantado con algún margen de tolerancia en 1999 y coercitivamente en 2010 por el reflejo de una de las dos pronunciaciones, que es la diptongal. En el Tratadito de la Ortografía Académica del 99 ya se expresaba inequívocamente la preferencia por guión, truán, me cuesta decir truán, pero es lo que se estaba diciendo, guión, truán, rio, persona, perdón. Y, sin embargo, a quienes percibieran nítidamente el hiato, y somos legión los que lo percibimos, se les consentía, con desgana que dejaba adivinar cierto carácter de amenazante moratoria, se les consentía poner tilde, es decir, seguir poniendo una tilde que antes era obligatoria en guión, truán y rió. Ahora ya, en el denso volumen de 2010, eso se les prohíbe absolutamente. Es cierto, insistimos, que se reconoce que esas secuencias deben considerarse como monosílabos solo a efectos de acentuación. De acuerdo, pero la decisión implica una preferencia excesiva, injustamente asimétrica, por uno de los dos correlatos prosódicos, que es extraña en una ortografía tan transparentemente fonológica como lo es la española. Si la grey hispana estaba tan dividida en dos grupos muy amplios, hubiera sido preferible mantener la doble posibilidad ortográfica, poner tilde o no ponerla, que se estableció como novedad en 1999. En materia ortográfica, insisto, el conservadurismo es más que aconsejable y hay que atarse convenientemente los machos antes de tomar decisiones radicales. Ya se innovó parcialmente en el 99. ¿Era necesario innovar de nuevo, esta vez drásticamente, en 2010? En 1999 se quiso librar de la incomodidad de escribir guión con tilde a quienes pronunciaban esa palabra como monosílabo, guión. Bien está, pero desde 2010 idéntica molestia se ha trasladado a quienes pronunciándolo como bisílabo, guión, tenemos, ya sin remisión posible, que escribir guión. En 2010 se acabaron las contemplaciones. Ante esta novedad, algunos, incluido algún académico, proclamaron su desobediencia activa. Dijeron que ellos seguirían poniéndole tilde a guión,
y lo han cumplido, aunque supongo que a veces los editores de sus textos les enmiendan la plana, pues evidentemente las nuevas normas se van asentando. Yo no comparto, que quede claro, yo no comparto la actitud rebelde o de desobediencia. Ya lo he dicho, soy obediente, acato lo que dice la Academia, aunque como ustedes acaban de comprobar, no renuncio a discutirlo. No lo acato sin rechistar, lo acato rechistando un poquito. He dicho en numerosas ocasiones que en general yo no tocaría absolutamente nada en la ortografía española. Tenemos una ortografía envidiable, sencilla, clara, racional, además de unitaria, que es lo más valioso. Ya la quisieran para sí muchas lenguas. Por no hablar de lenguas con ortografías mucho menos fonológicas que la nuestra. Qué bien le vendría, pongo por caso, al italiano, cuya ortografía de las letras es tan equiparable a la del español, qué bien le vendría tener una acentuación tan transparente y tan clara como la nuestra. Cuando en materia ortográfica se introduce algún cambio, se genera desconcierto, se da pie a la discrepancia o a la desobediencia. Las novedades tardan mucho en asentarse. En 1959, nada menos que en 1959, la Academia quitó las tildes de fue, fui, vio y dio. Fue una decisión lógica, puesto que eran monosílabos. Así no había excepciones entre los monosílabos. Pero la novedad tardó años en ser aceptada por todos y aún se diría que todavía queda alguno que no se ha enterado. Es lógico, durante años siguieron circulando y siendo leídos los impresos que presentaban tilde en esas formas verbales. Termino. Los hablantes, los escribientes, habría que decir más bien, son por naturaleza conservadores, son misoneístas. No les gustan las novedades, les irritan los cambios. Por eso yo creo que cuantos menos cambios, mejor. En mi opinión, lo deseable es que la Academia se abstuviera ya de hacerlos. Como decía un gran maestro, don Emilio Alarcos, y con esa frase suya voy a concluir, lo mejor es dejar a la lengua en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu ilustrativa intervención, de la que hemos disfrutado sin duda todos. Abro el turno de palabra y preguntas para el público. Bueno, yo en primer lugar quería darle las gracias por su estupenda charla y decirle que ha sido una pena que soslaye el tema del lenguaje sexista. Yo no sé qué opinará usted, pero creo que la Academia y los lingüistas tendrían que ser mucho más beligerantes, alarmando a la sociedad del uso que se está haciendo del lenguaje sexista, o sea, para eliminar lo que ellos dicen que es el lenguaje sexista. El otro día la profesora de lengua de mi hijo, que es profesora de bachillerato, dijo que el laísmo no había que eliminarlo porque era un modo de visibilizar a la mujer. Entonces, bueno, aunque profesora de lengua, aunque es verdad que Ignacio Bosque publicó el que ya es un clásico y la Academia lo ha recibido o lo ha suscrito, usted mismo escribió, después de lo de portavozas, el artículo en El País, Feminismo y Gramática, echo de menos mayor belicismo. Creo que es la cuestión, una beligerancia, perdone, beligerancia, qué vergüenza además delante de usted, beligerancia. Echo de menos que una unión para evitar que esto que se está extendiendo como la masa devoradora y cada vez con menos límites se extienda aún más. No sé si... Pues es que, mire, lo que he dicho era la pura verdad. Sobre eso tengo otra conferencia. Entonces, como no les voy a dar otra conferencia, porque solo me han invitado a una, pues no les voy a dar otra. He escrito mucho sobre eso y entonces, vamos a ver, mi mensaje fundamental es desdramaticemos la cuestión. Es decir, es una cuestión, en cierto modo, epidérmica, aunque algunos cifren en ella la trascendencia de la visibilización de la mujer. Mire, es que no sé qué decirle, de verdad que podría hablar horas sobre el asunto, sobre la duplicación, ¿no? Los niños y las niñas y todo esto.
En fin, hasta ya es un poco cansino, ¿no? Algunos hemos tratado de introducir, pues eso, cierta racionalidad, cierto intento de quitarle hierro a la cosa, llamar la atención sobre el carácter antieconómico que tiene la constante duplicación de géneros, ¿no? Que atenta no contra la gramática, pero sí contra la economía lingüística. En fin, que como usted bien ha dicho, don Ignacio Bosque redactó un documento muy extenso, ¿no? Que ocupaba 2 páginas del País enteras en letras muy pequeñitas y la Academia lo asumió como propio, ¿no? ¿Qué más puede hacer la Academia? Si es más beligerante, la van a tachar de excesivamente beligerante, ¿no? ¿Qué más puede hacer la Academia o qué más podemos hacer los que creemos que es un asunto que se está desquiciando, sino tratar de insuflar una cierta racionalidad y una cierta, en fin, aceptar como un hecho, digamos, prácticamente inevitable, porque es que no tiene otra solución, que el masculino es el género no marcado, y que si a mí me preguntan ¿cuántos alumnos tienes? Yo digo 30 y estoy sumando a los chicos y las chicas, por cierto, más chicas que chicos, pero digo ¿cuántos alumnos tienen? Y no digo 3, solo 3, porque las otras 27 son alumnas. No, si me preguntan ¿cuántos alumnos tienes? Contesto que tengo 30 y estoy incluyendo ahí en alumnos a los alumnos y las alumnas. Eso es de cajón. Y yo estoy convencido de que esto es trasunto de un patriarcalismo, es decir, de una concepción androcéntrica de las lenguas, ¿no? De que las lenguas surgieron en sociedades androcéntricas y que por eso el masculino tiene esa prevalencia sobre el femenino, ¿no? Y tratamos de compensarlo, digamos, de desdramatizarlo mostrando ejemplos de lo contrario. Un ejemplo muy bonito, en italiano, el pronombre para usted es lei, que es ella, y eso arrastra ya la concordancia en femenino, ¿no? Es decir, que si yo utilizo lei para referirme a un hombre, a un usted masculino, ya toda la concordancia va en femenino. Por tanto, ahí el femenino domina sobre el masculino, o se venga un poco de esa prepotencia del masculino. En fin, que desde luego que lo que no hay solución. Esa solución de utilizar nombres colectivos es aplicable en unos casos y no en otros. Decir en vez de los profesores el profesorado, bien, pero en vez de los niños, ¿qué? La infancia, la niñez, no hay sustantivo colectivo para los niños y las niñas. Y además, yo es que no quiero renunciar a la riqueza de la expresión. Si yo tengo que dar una conferencia y estoy hablando de estas cosas, necesito tener 2 sustantivos, prefiero tener 2, los profesores y el profesorado, así alterno, así cumplo con el principio de la variatio estilística. No estar diciendo siempre el profesorado, me apetece variar entre el profesorado y los profesores, pero no voy a decir los profesores y las profesoras, porque sin merma alguna de mi convicción feminista no estoy marginando a las mujeres al decir los profesores, ni las estoy invisibilizando. Desdramaticemos el problema, porque si no es como darse de cabezadas contra la pared. No tiene solución. La duplicidad, el desdoblamiento de géneros no es solución. Comprendo que esto hay muchas feministas que no lo comparten y colegas mías, colegas femeninas. Bueno, pues seguiremos discutiéndolo. Otra pregunta por aquí. Muchas gracias, profesor. También quiero felicitarle, me ha resultado sumamente interesante la conferencia. Y mi pregunta estaba también relacionada un poco con el tema, es el uso de la arroba en las disinencias plurales. Supongo que también por esa tendencia a dejar de ver el masculino plural como genérico. ¿Qué pasará con esta arroba? Y sobre todo, bueno, yo imagino que se acabará imponiendo, ¿no? Porque las masas, ¿no? No creo. Bueno, espero que no. Vale, bueno, pues… sí, termine. Y en relación a esto, ¿cómo habría que leerlo? ¿Cómo lo pronunciamos? Claro, ahí está la clave. Lo de la arroba es absurdo. No se puede leer. Y si no se puede leer, es como si no existiera. No es una solución, es una pseudo solución. Ya he dicho que la cosa no tiene solución. La arroba sí es un invento ingenioso, porque como más es una A, que parece que está envuelta en una O, pues parece un híbrido de una A y una O. Yo estaba una vez en una reunión en la universidad
en la que estábamos muchas personas en el salón de actos y teníamos unos documentos que alguien tenía que leer, ¿no? Que alguien tenía que leer. Y yo estaba viendo que en los documentos estos se utilizaba la arroba, ¿no? Y estaba frotándome las manos a ver qué hacía esa persona que lo tenía que leer cuando llegara el momento de leerlo. Claro, frenarse en seco, no se puede leer. No se puede decir niña @s, ¿no? Entonces, como no se puede leer, no es una solución, no se va a imponer. Lo seguirán usando algunos por escrito, pero la escritura es solo el 50%, como mucho, de la comunicación. La lengua es oralidad, fundamentalmente. La lengua nació, hay sociedades analfabetas, la lengua es un fenómeno oral, auditivo, no escrito. La escritura es subsidiaria de la pronunciación. Es una falsa solución y no tiene, creo yo, futuro. Porque no se puede leer, y si algo no se puede leer es como si no existiera. Es de cajón, vamos. Sí, aquella consulta. Hola, buenos días. Hola. También lo ha comentado un poco por encima, pero yo quería preguntarle por eso que ha aludido al posible final del diccionario en papel. ¿Eso lo han hablado con otros académicos? ¿Cuál es la percepción en la RAE? Porque la suya más o menos parece que sí, que la de 2014. No, lo he dejado abierto, pero sí, el director de la academia, cuando le preguntan esto en estos momentos, suele decir que, así como antes el diccionario era una obra en papel del que se hizo una versión electrónica, en un futuro el diccionario será un diccionario electrónico del que será una versión en papel. Bueno, yo creo que en cualquier caso, si se impone la racionalidad, la tirada en papel será muy corta, ¿no? Para coleccionistas, para nostálgicos varios del papel, pero vamos, es que no se pueden ustedes imaginar, no les voy a dar la cifra, pero los almacenes de Espasa Calpe están saturados, están llenos de ejemplares invendidos del diccionario de 2014. Hubo un error de cálculo clamoroso, se pensó que se iban a vender muchos más de los que se vendieron. La gente se esperó a que lo colgaran en la red, se publicó en papel en 2014, se colgó en 2015, pero como la gente sabía que se iba a colgar, pues la gente no se gastó los 99 eurillos en la 23ª edición. Y en estos momentos no sabemos qué hacer con esos ejemplares. Los estamos regalando a escuelas y tal, porque incluso la editorial quería destruirlos, ¿no? Entonces, la 24ª edición probablemente, sí, claro que hablamos de esto en la academia mucho y con preocupación, porque no sé si ustedes se dan cuenta de que, seguro que sí, de que el diccionario era una fuente de ingresos fundamental para la academia y que se ha volatilizado. Y de ahí vienen muchos de los problemas económicos muy graves que tiene la academia, aparte de la disminución, no el recorte, el hachazo presupuestario que ha recibido en los presupuestos generales del Estado. Pero, en fin, esa es otra cuestión. ¿Alguna consulta más? Sí. Bien, pues cerramos el debate aquí. Si queréis lo continuamos en el desayuno que podemos compartir en el hall de entrada. Muy bien. Gracias.